En la encantadora ciudad de San Miguel de Allende, Renata, una joven mecánica, se encontraba inmersa en el arreglo de un viejo automóvil en su taller. Era una mañana agitada y apenas notó la aproximación de su colega, Luis. «Hola, Renata. ¿Ya aquí tan temprano trabajando en ese coche? ¿Necesitas ayuda?», preguntó él. Renata, con una sonrisa, se enderezó y se secó el sudor de la frente. «Hola Luis, ya terminé. Gracias. Era un problema en la ignición, pero cambié las bujías y ahora está perfecto. Voy a lavarme las manos y a tomar un café. Traje tortillas que hice anoche, ¿quieres algunas?», respondió mientras sostenía un trapo manchado de aceite. Luis, sonriendo, elogió su habilidad. «Renata, tú eres increíble, arreglas coches, haces tortillas y aún sigues siendo encantadora. Lástima que estoy casado, si tuvieras un novio, apuesto a que él no sabe la suerte que tiene». Renata solo suspiró. «Ah, hombres, todos ustedes son iguales, primero es solo romance y luego desaparecen». Después de esta charla, un coche estacionó y Renata tuvo que atender a otro cliente. Se despidió de Luis y partió silbando una melodía simple, disfrutando su vida como mecánica a pesar de los desafíos diarios, las historias de los clientes y las sorpresas que siempre aparecían. Renata creció en el campo, cuidada por su abuelo después de perder a su madre muy joven. El abuelo le enseñó todo sobre coches y mecánica. Decidida a buscar nuevos horizontes, se mudó a la ciudad donde comenzó trabajando como camarera. No era el trabajo de sus sueños, pero era un comienzo. Fue allí donde conoció a un joven cliente habitual, Pablo, un hermoso artista plástico. Sus encuentros diarios siempre estaban cargados de una tensión agradable y Renata a veces se sonrojaba ligeramente al atenderlo. «Tú siempre haces que mi día sea más alegre», dijo Pablo un día mientras ella traía un café con leche. «Tu sonrisa es como un rayo de sol en esta cafetería». Renata, un poco tímida, solo pudo responder: «Gracias, Pablo, siempre es bueno verte por aquí». En un gesto sorprendentemente dulce, Pablo apareció un miércoles con un ramo de margaritas rosadas, extendiéndolas a Renata con una sonrisa encantadora. «Margaritas para mi Renata. Eres tan bonita como estas flores y yo, estaba pensando, ¿te gustaría ir a una exposición de arte conmigo? Tengo 2 entradas exclusivas». El corazón de Renata se aceleró. «Me encantaría ir contigo, Pablo. Nunca he visto nada así, lo disfrutaré mucho». Y así comenzó su noviazgo. Pablo acompañaba a Renata hasta su casa, se encontraban con ella después del trabajo, y sus visitas a la cafetería se volvieron aún más frecuentes, llenas de risas y conversaciones profundas. Renata se veía cada vez más involucrada, soñando con un futuro junto a él. Pero la vida tenía otros planes. Después de algunos meses de noviazgo, Renata descubrió que estaba embarazada de gemelos. Con el corazón apretado y una mezcla de alegría y miedo, decidió contarle a Pablo esa misma noche. «Pablo, estoy embarazada de gemelos», reveló con los ojos llenos de expectativa. Pablo, sorprendido y dubitativo, dudó: «¿Embarazada? ¿Y de 2? Eso es inesperado. Yo no sé qué decir». Renata, con un brillo de esperanza en sus ojos, insistió: «Necesitamos casarnos pronto, antes de que la gente comience a hablar». Pablo parecía distante, perdido en sus pensamientos. «Es muy pronto, Renata. Yo necesito pensar». Desde ese día, Pablo se convirtió en una sombra del hombre que Renata conocía. Dejó de visitar la cafetería, y sus llamadas y mensajes quedaron sin respuesta. Renata se sintió abandonada y confundida. Entonces llegó la bomba. Una amiga de Renata vino con noticias perturbadoras. «Renata, lo siento, pero vi a Pablo en un restaurante ayer. Estaba con otra mujer, riendo y tomados de la mano». «No puede ser», susurró Renata, incrédula. «Pablo no haría eso conmigo».
Pero la duda ya estaba sembrada. Renata decidió seguir a Pablo para descubrir la verdad por sí misma. Y ahí estaba él, saliendo de un edificio elegante, tomado de la mano con una mujer desconocida y muy elegante. Renata, llena de emoción, los confrontó en el acto. Pablo, ¿cómo pudiste traicionarme? Estoy embarazada, tengo 2 bebés en mi vientre. Pablo, asustado, intentó calmarla. Renata, puedo explicar. Esta es Olivia, mi prometida. Mis padres lo decidieron, tenemos un acuerdo de familias. Es complicado. ¿Tienes una prometida? Renata estaba atónita. ¿Y qué pasa con nuestros hijos? Pablo desvió la mirada. Yo no sé, tal vez deberías resolverlo. No soy tu esposo, deja de hacer drama. Podrías tomar una medicina y deshacerte de esos fetos. Antes de que Renata pudiera responder, la mujer rubia y alta se acercó y la interrumpió. Pablo, ¿quién es esta cualquiera? ¿Qué quiere? Los ojos de Renata se llenaron de lágrimas mientras discutían. Ella corrió lo más rápido que pudo de ese lugar. Se dio cuenta de que Pablo no era el hombre que pensaba. Ahora tenía que enfrentar un futuro incierto sola, pero decidida a ser fuerte por sus gemelos. Renata se sintió derrotada y humillada tras el enfrentamiento con Pablo y su prometida. Parecía una pesadilla, una realidad demasiado cruel para ser verdad. No pudo volver al trabajo esa semana, consumida por la tristeza y la fatiga. En casa, Renata pasaba los días llorando, pensando que no podría hacer lo que Pablo sugirió. ¿Cómo podría deshacerme de los bebés? ¿Cómo voy a pasar por todo esto sola? Sabía cuidar a estos niños, pensaba asustada ante la posibilidad de su futuro. Fue entonces cuando María, su mejor amiga, llamó a su puerta preocupada. Renata, ¿estás bien? Necesito un remedio, mi hijo tiene mucha fiebre. Al ver el estado de Renata, María quedó impactada. ¿Qué pasó, Renata? Entre sollozos, Renata le contó todo sobre Pablo, el embarazo y el doloroso encuentro. María escuchó atentamente, negando con la cabeza en desaprobación. Eso es terrible, Renata. Pero ahora, ¿qué vas a hacer? No lo sé, respondió ella desolada. Creo que me despidieron de la cafetería. Tal vez debería volver al campo, solo quiero esconderme. ¿Cómo voy a sobrevivir? María pensó por un momento. Mira, Renata, regresar a ese lugar no es la solución. Aprendiste mucho sobre coches con tu abuelo, ¿verdad? ¿Por qué no intentas trabajar en el taller mecánico? Están buscando empleados, y sería maravilloso para mí no ser la única mujer allí. Solo no menciones que estás embarazada ahora, está bien. Mucho menos de gemelos. Renata secó las lágrimas y miró a María, sorprendida y agradecida. ¿Crees que podría hacerlo? Siempre arreglé el coche de todos mis amigos. Por supuesto que sí, dijo María. Ven conmigo mañana, voy a hablar con Juana, la dueña. Es exigente, pero creo que te va a gustar. Al día siguiente, Renata se unió a María y fue a la empresa. Juana inicialmente dudó de su capacidad, pero Renata la sorprendió. Sabía mucho de coches, manejaba cualquier modelo y demostraba ser una excelente profesional. Eres increíble, Renata, dijo Juana, finalmente convencida. Bienvenida al equipo. Renata se sintió revitalizada con el nuevo trabajo, hablando con los clientes y resolviendo sus problemas, encontraba distracción para su dolor y una nueva esperanza para el futuro. María siempre ofrecía apoyo emocional y ayudaba con los preparativos para el bebé. Eres fuerte, Renata. Vas a ser una madre increíble. Renata sonrió con la mano en el vientre. Voy a hacerlo, amiga. Por mis hijos, lo seré. Así, Renata comenzó a escribir un nuevo capítulo en su vida,
enfrentando los desafíos con determinación y encontrando fuerza en la solidaridad y amistad de personas que se preocupaban por ella. Un día, Renata estaba encargada de entregar un coche reparado a un cliente distante de la ciudad. La empresa de Juana, aunque bastante exigente, proporcionaba a Renata un ambiente de trabajo agradable, principalmente por la camaradería que compartía con sus colegas, como María. «Creo que este coche está listo para Renata», dijo María mientras ella hacía los últimos ajustes. «Sí, está perfecto. Ahora lo llevaré al cliente, vive un poco lejos, pero será un buen viaje para probar el coche», respondió Renata, limpiándose las manos en un trapo. Condujo por carreteras tranquilas, disfrutando de la sensación de libertad que la carretera abierta ofrecía. Sin embargo, al acercarse al destino, notó que el tiempo cambiaba, con nubes oscuras formándose en el horizonte. Renata estaba casi llegando cuando, de repente, un hombre tambaleante surgió al borde de la carretera. Estaba sucio de tierra y visiblemente herido. Renata detuvo el coche y corrió hacia él. «¿Estás bien?». «¿Qué pasó?», preguntó ella, preocupada. El hombre, jadeante y confundido, murmuró: «Ayuda, por favor». Renata no dudó. «Te llevaré al hospital, ven, te ayudo a subir al coche». Con dificultad, ayudó al hombre a acomodarse en el asiento del pasajero y condujo lo más rápido posible al hospital más cercano. Durante el camino, intentó conversar con él para mantenerlo despierto. «¿Cómo te llamas?». «¿Qué te pasó?», preguntó ella, manteniendo un ojo en la carretera. «Daniel», logró decir el hombre con voz débil. Al llegar al hospital, Renata explicó rápidamente la situación a los médicos y dejó a Daniel bajo su cuidado. «Espero que te recuperes, Daniel», dijo ella antes de correr de vuelta al coche, preocupada por la entrega del coche y la reacción de Juana ante su tardanza. Renata aceleró a la casa del dueño del coche. Cuando finalmente tomó un taxi y volvió al taller, encontró a Juana claramente impaciente. «¿Dónde estabas, Renata?». «No es hora de entregar un coche», exclamó Juana, frustrada. «Lo siento, Juana, pero encontré a un hombre herido en la carretera. Tuve que llevarlo al hospital, era una emergencia», explicó Renata, esperando que Juana entendiera. «¡Qué irresponsabilidad, Renata! Ignoraste a un cliente, desperdiciaste combustible y, además, perdiste tiempo ayudando a extraños. Eso nos cuesta la fidelidad de un cliente importante», exclamó Juana, visiblemente molesta. Renata, luchando por contener las lágrimas, se defendió. «Juana, ¿por qué eres tan dura? Intenté llamarte. El cliente dijo que no iba a usar el coche hoy, de todos modos, cuando lo entregué. Y el hombre en la carretera no podía simplemente dejarlo allí». Juana, aún enojada, replicó: «Vas a tener que pagar por esta buena acción. Descontaré el combustible de tu salario. Y olvídate de cualquier bonificación este mes. Soy tu jefa, no tu amiga». Frustrada y decepcionada, Renata pensó: «Esto es lo que recibo por intentar ayudar. Hago una buena acción y termino castigada». Juana es implacable. Agotada, apenas pudo terminar su turno y fue directamente a casa, cayendo dormida en cuanto llegó. A la mañana siguiente, fue despertada por golpes insistentes en la puerta. Al abrir, encontró a 3 hombres bien vestidos. El mayor, que exudaba autoridad, entró sin esperar invitación. «Buenos días, debe ser Renata. Ayer salvaste a mi hijo, estoy eternamente agradecido». «Aquí hay una forma de agradecimiento», dijo él, colocando un sobre con dinero en la mesa. Renata, sorprendida y sin entender cómo aquel hombre la encontró, intentó rechazarlo. «No es necesario, solo hice lo que creí correcto. Estaba muy herido, pero ¿cómo terminó en esa situación?». «Mi hijo fue secuestrado», respondió el hombre, pareciendo un poco incómodo. «Logró escapar y estaba intentando volver a casa.
¿Dijo algo en el camino? Necesito que me cuentes lo que te dijo. Renata negó con la cabeza. Apenas podía hablar, solo dijo que se llamaba Daniel. El hombre esbozó una leve sonrisa. Bueno, te agradezco de nuevo. Por favor, acepta el dinero como compensación por los problemas con tu jefa. Después de la salida de los hombres, Renata observó la fila de coches lujosos afuera. Necesito averiguar más sobre esto, pensó. Algo no está bien. ¿Por qué estaba tan interesado en lo que Daniel dijo? ¿Cómo sabía sobre mi situación con Juana? Esto no tiene sentido. Al día siguiente, con flores para Daniel, Renata fue al hospital, pero le negaron la entrada. ¿Por qué no puedo visitarlo? Solo quiero saber cómo está, preguntó ella, confundida y cada vez más decidida a desentrañar el misterio. Por favor, quiero hablar con él, seré muy rápida, imploró Renata en la recepción del hospital. El propio representante del hospital, un hombre aparentemente irritado, se acercó a ella con un aire de autoridad. Lo siento, señora, pero el paciente Daniel Torres está en estado crítico y ha sido colocado en coma inducido. Está en el área de cuidados intensivos y no podemos permitir visitas, una cuestión de seguridad y salud del paciente, explicó el señor fríamente. Renata quedó perpleja y frustrada. Pero, ¿cómo es posible? Solo estaba herido, ¿cómo pudo entrar en coma de repente? No estoy autorizado a discutir detalles del paciente con no familiares. Su padre está al tanto de todo y está manejando la situación, respondió el señor, mostrando impaciencia. Desolada, Renata decidió irse del hospital, pero fue abordada por Lucía, una recepcionista. En una sala vacía, y Lucía habló rápidamente. No es como están diciendo. ¿Eres la novia del chico? No está realmente en coma. Lo están manteniendo sedado, y no sé por qué. El hombre que dice ser su padre pagó una gran suma al jefe del hospital. Daniel debería estar bien ahora, pero lo están manteniendo aquí contra su voluntad. Por favor, no digas que fui yo quien te contó esto. Puedo perder mi trabajo, susurró Lucía, visiblemente asustada. Renata apenas podía procesar la información. Tengo que hacer algo. No puedo dejar a Daniel aquí, pensó Renata, con su sentido de justicia gritando. Incluso con 2 bebés en su vientre, esa noche durmió muy poco, pensando en lo que debía hacer. A la mañana siguiente, decidió que no podía quedarse de brazos cruzados. Tengo que salvar a Daniel. Pero, ¿cómo? Ir a la policía puede ser peligroso. Si ese hombre realmente tiene tanto poder. Entonces recordó a Lucía y decidió buscarla de nuevo. Consiguió el número de la recepción del hospital y acordaron un encuentro discreto en un café. Lucía llegó aprensiva, sin saber cómo podría ser útil. Lucía, sé que es arriesgado, pero necesito tu ayuda. Tenemos que sacar a Daniel del hospital. Tengo un plan, pero no puedo hacerlo sola. ¿Puedes ayudarme a llevarlo afuera sin ser notadas?, preguntó Renata con urgencia en su voz. Lucía miró nerviosamente a su alrededor antes de responder. Esto es muy peligroso, pero siento que es lo correcto. Tenemos que pensar en algún tipo de plan. Necesitaremos ser rápidas y cuidadosas. Renata sintió determinación. Vamos a hacerlo. Es la única oportunidad de Daniel. Mientras pensaba en sus propios problemas, sentía en su corazón que necesitaba hacer esto por él. Lucía, con su voz temblorosa, preguntó, ¿qué haremos con él? Tengo miedo de la represalia. Renata, mirando a Lucía con comprensión, respondió. Lo sé, Lucía, es una situación horrible. Lo llevaré a mi casa por ahora, no tenemos otra opción. Cuando despierte, tal vez pueda decirnos más sobre lo que sucedió. ¿Estás segura de esto? Es un gran riesgo por alguien que ni siquiera conoces. Lucía,
con la preocupación evidente en su voz, cuestionó, es un riesgo que tengo que correr. Tengo que seguir mi corazón. No sé explicarlo, no puedo dejarlo en ese lugar. Lo sacarían de allí el jueves por la noche, decidió Renata, sintiendo el peso de su decisión. En los días previos a la acción, Renata apenas podía concentrarse en el trabajo. La idea de rescatar a Daniel la dejaba ansiosa y temerosa. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si no despierta? ¿Qué haré?, pensaba. Pero Renata sabía que ya había ido demasiado lejos para retroceder. En la noche planeada, con el corazón latiendo fuerte, Renata se puso la bata que Lucía había proporcionado y condujo hasta el hospital. Al llegar a la unidad crítica, Lucía ya estaba allí, esperando con una camilla. Juntas movieron cuidadosamente a Daniel, cubriéndolo con una sábana. El pasillo estaba silencioso, y Renata rezaba para que nadie las viera. Por suerte, lograron colocar a Daniel en el coche sin ser notadas. De vuelta en casa, Renata llamó a María, su mejor amiga y vecina, pidiendo ayuda. María, por favor, necesito de ti. Es urgente. María, sorprendida, apareció y ayudó a llevar a Daniel adentro. Renata, ¿qué estás haciendo? Estás loca, este hombre, ¿quién es él? No puedo explicarlo ahora, María. Solo necesito que confíes en mí, dijo Renata, suplicante. María ayudó a llevar a Daniel adentro y lo colocó en el sofá de Renata. Confío en ti, Renata. Pero por favor, no me involucres más en esto. Tengo una familia que cuidar. Lo entiendo, María. Gracias por tu ayuda. Eres una gran amiga, respondió Renata, agradecida. Renata sabía que las próximas horas serían cruciales y esperaba que Daniel despertara para revelar la verdad detrás de su misterioso secuestro, y tal vez entender por qué su corazón la guió a hacer todo esto. Ella verificó que él estuviera respirando normalmente y, con un suspiro de alivio, cayó a su lado, vencida por el cansancio. Lágrimas de preocupación corrían por su rostro mientras reflexionaba. Dios mío, qué situación peligrosa en la que me he metido. Esto es muy arriesgado. ¿Y si ese hombre me encuentra? ¿Qué pasará conmigo y con Daniel? Estoy sola en esto. Mi vida se parece más a una película de suspenso cada minuto, pero al menos logré salvar una vida. Eso ya es algo. Mis hijos estarán orgullosos de mí. Al día siguiente, Daniel comenzó a recuperar la conciencia. Parpadeó, confundido, y miró a su alrededor, intentando ubicarse. ¿Dónde estoy? Tú no eres la persona que me ayudó en la carretera. Renata, con una leve risa, respondió. Sí, soy yo. Pero tenemos mucho de qué hablar, ni te imaginas la situación en la que estamos ahora. Le contó a Daniel sobre el hombre que decía ser su padre, cómo lo estaban manteniendo sedado en el hospital, y sobre sí misma, incluyendo su embarazo y los gemelos. Daniel escuchó atentamente, absorbiendo cada palabra. Cuando Renata terminó, Dan comenzó a contar su propia historia. Él no es mi padre. Mis verdaderos padres eran muy ricos, mi padre era dueño de una fábrica de coches, y mi madre era administradora. Murieron cuando yo era muy joven, y este señor que mencionaste se hizo cargo de mí y del negocio como un tutor. Siempre fue distante, nunca mostró afecto. Me mandó a estudiar al extranjero. Y cuando regresé, siempre intentó controlarme. Después de descubrir sobre el testamento de mi padre, dejándome todo, Fernando comenzó a amenazarme. Primero fueron solo llamadas, pero no les di importancia. Ahora parece que fue demasiado lejos. Renata escuchaba, horrorizada por la revelación. Entonces, ¿era de él de quien estabas huyendo en la carretera? ¿Quiere impedir que accedas a tu herencia? Exactamente, respondió Daniel. Necesito encontrar ese testamento. Fernando no puede seguir aprovechándose de la situación.
Renata, dándose cuenta de la gravedad de la situación, afirmó. Tienes que hacer algo, ir a la policía, buscar ayuda. Además de encontrar ese testamento y exponer a Fernando. No sé por qué, pero si estuviera en tu lugar, querría que alguien me ayudara. Así que cuenta conmigo, estoy contigo. Daniel se impresionó con la fuerza y belleza de esta mujer tan bondadosa con él. Él, aún lidiando con las repercusiones del reciente secuestro, fue con Renata a la fiscalía para compartir sus sospechas sobre Fernando, su ex tutor. Allí, habló sobre la manipulación de Fernando, que se hacía pasar por un guardián. Siempre estaba cerca, pero ahora veo que era solo para controlar mi vida, dijo Daniel, con una expresión de desaliento. Tras la visita a la fiscalía, siguieron hacia la comisaría, donde fueron recibidos por el detective encargado del caso. El detective prometió investigar a fondo. Seguiremos cada pista, afirmó. Renata, consciente de la gravedad de la situación, se mantuvo al lado de Daniel, ofreciendo su apoyo. Fue durante la investigación que el detective sacó a la luz la verdad sobre la muerte de los padres biológicos de Daniel. Le reveló a Daniel que Fernando estaba involucrado en el crimen. Fernando planeó el asesinato de tus padres, dijo el detective. Daniel se quedó impactado con la revelación. No puedo creer que haya llegado tan lejos, dijo, con Renata a su lado para consolarlo. Renata y Daniel pasaron por momentos difíciles, enfrentando amenazas de asociados de Fernando. No vamos a dejar que se salga con la suya, declaró Renata con determinación. Ella se mantuvo firme al lado de Daniel, apoyándolo en cada etapa de la investigación. A medida que el detective descubría más sobre la red de cómplices de Fernando y sus acciones, Daniel se sentía más motivado para buscar justicia. Estaba decidido a superar los obstáculos, contando con el apoyo de Renata y la dedicación del detective. Tras descubrir la implicación de Fernando en el asesinato de los padres biológicos de Daniel y en una serie de otros crímenes, incluyendo el secuestro de Daniel, el detective organizó una operación para capturarlo. Fernando fue localizado en una de sus propiedades, una casa aislada en el campo donde creía estar seguro. La policía rodeó el área durante la noche para evitar cualquier intento de fuga. Al amanecer, un equipo táctico entró en la propiedad, preparado para un enfrentamiento. Sorprendentemente, Fernando no ofreció resistencia, fue encontrado sentado en su sala de estar, aparentemente esperando a las autoridades. El detective, acompañado de otros oficiales, entró en la casa y arrestó a Fernando. Fernando, con una expresión de resignación, simplemente asintió con la cabeza y se levantó, permitiendo que los oficiales lo esposaran sin resistencia. Pero eso no trajo paz a Daniel. Necesito enfrentarlo. Necesito saber por qué, dijo Daniel, decidido. Con Renata a su lado, Daniel se encontró con Fernando en la prisión. Esperaba algún remordimiento o una petición de perdón, pero en cambio fue recibido con arrogancia. Ah, Daniel, finalmente has descubierto todo. Debo decir que estoy un poco sorprendido de que hayas llegado tan lejos. Debería haber sido más cuidadoso, dijo Fernando, con una frialdad que cortaba el corazón. ¿Cómo pudiste?, preguntó Daniel, con la voz temblorosa de ira y dolor. ¿Cómo pudiste destruir a mi familia y aún así actuar como si fueras mi protector? Fernando respondió con desdén. Siempre fuiste un medio para un fin, Daniel. Solo eras un peón en mi juego. Lamentablemente, cometí el error de dejarte escapar con vida, después de que descubrieras el testamento de tu padre. Y pensar que tuve la oportunidad contigo sedado, si no fuera por esa mecánica de quinta que no cuida su propia vida. Fernando, ya estás en lo peor. No saldrás de esta prisión mientras yo esté vivo, ni pienses en ofender a este ángel que Dios envió para estar a mi lado. Y ella tiene nombre, Renata, dijo Daniel, enfurecido. Daniel salió de la visita completamente perturbado, pero un poco más tranquilo porque Renata estaba a su lado,
ofreciendo apoyo y consuelo. Está bien, Daniel, ahora sabes la verdad. Él pagará por todo lo que ha hecho, dijo Renata, tomando la mano de Daniel. Con Renata a su lado, Daniel se preparó para el largo camino legal por delante. Estaba decidido a buscar justicia, no solo por sí mismo, sino también por la memoria de sus padres. La historia de Daniel era una de traición y dolor, pero también de valentía y búsqueda de la verdad. Finalmente, Daniel pudo asumir el mando de la empresa de su padre. Frecuentemente visitaba a Renata, fortaleciendo la amistad entre ellos. En realidad, ya sabía que lo que sentía por ella era mucho más que amistad. Durante una de esas visitas, el tema del cambio de Renata a un lugar más cómodo salió a relucir. Realmente deberías considerar mudarte a un lugar mejor, Renata, dijo Daniel, observando el pequeño apartamento de ella. Renata se rió ligeramente. Daniel, sé que te preocupas. Pero me gusta aquí, es pequeño, pero es mi rincón. Solo pienso en tu comodidad y en la de los bebés. Además, con tu embarazo avanzando, trabajar como mecánica ya no es una opción segura. Puedo ayudarte financieramente, insistió Daniel, claramente preocupado. Renata suspiró. Lo sé, extrañaré ese trabajo. A pesar de los problemas que tuve con la jefa, era más que solo un empleo para mí. Sabes, Daniel, se acercó, hablando con cariño. Entiendo, pero ahora es momento de pensar en tu salud y en los gemelos. Déjame cuidar de ustedes. Renata miró a Daniel, agradecida. Ya haces tanto por mí, Daniel, no sé cómo agradecerte. No necesitas agradecer, Renata. Solo quiero estar a tu lado. Tú salvaste mi vida, dijo Daniel, tomando su mano. Y por cierto, sobre el nacimiento de ellos, me encantaría ser el padrino. ¿Puedo? Renata sintió su corazón calentarse con la propuesta de Daniel para ser el padrino de los bebés. Lágrimas de gratitud brotaron en sus ojos. Claro que sí, Daniel. Sería un honor, dijo ella, con la voz entrecortada. Internamente, Renata también albergaba sentimientos por Daniel. Había algo en el que la atraía irresistiblemente, pero siempre intentaba contenerse. No puedo dejarme llevar. Daniel es tan amable y atento. Pero él merece a alguien mejor que yo, pensaba ella. Una tarde, después de una consulta prenatal, Renata se encontró con Lucía, la recepcionista del hospital. Decidieron ir a un café para ponerse al día. Te ves tan hermosa embarazada, Renata. Cuéntame todo, ¿cómo está tu vida ahora?, preguntó Lucía, curiosa. Renata sonrió. Oh, Lucía, casi no lo creerías. Han pasado muchas cosas. Me siento realizada por haber ayudado a Daniel, siento que hice lo correcto. Estoy agradecida por tu ayuda. Y yo, bueno, aquí estoy, lidiando con el embarazo y con Daniel. Daniel, el hombre que salvaste, ¿cómo está él?, preguntó Lucía, sorprendida. Está bien, tomó el mando de la empresa familiar y nosotros nos hemos vuelto muy cercanos, confesó Renata, dudosa. Lucía, animándola, dijo. Eso es maravilloso. Te mereces ser feliz, Renata. Y en cuanto a los gemelos, cualquier hombre que realmente te ame aceptará a ti y a tus bebés. Renata sintió, sintiéndose un poco más esperanzada de tener algo más con Daniel. Gracias, Lucía. A veces me siento tan sola en todo esto. Es bueno tener a alguien con quien hablar. Siempre estaré aquí para ti, respondió Lucía. Y sobre Daniel. Deja que las cosas sucedan naturalmente. Pero no tengo dudas de que ese hombre te ama. Mira todo lo que arriesgaste e hiciste por él. Eres una heroína. Con esas palabras de Lucía, Renata se sintió fortalecida y lista para enfrentar lo que viniera. Su amistad floreció y Renata ganó otra amiga del alma.
Algún tiempo después de ese encuentro, la bolsa de Renata se rompió, y supo que era el momento de que los gemelos vinieran al mundo. Inmediatamente llamó a Lucía para pedir ayuda. Lucía, al recibir la llamada de Renata en pleno trabajo de parto, entró en acción de inmediato. Tranquila, Renata, voy a arreglar todo. Prepárate y espérame, instruyó Lucía, intentando transmitir calma a través del teléfono. Luego llamó rápidamente a Daniel. Daniel, despierta. Renata está en trabajo de parto. Vamos allá ahora. Daniel respondió de inmediato. Con urgencia en su voz, estoy en camino. ¿Dónde está ella? En pocos minutos, Daniel, Lucía y la ambulancia llegaron al apartamento de Renata. Ella se sintió aliviada y apoyada al verlos. Cuando el equipo de emergencia la llevó al hospital, Daniel y Lucía se quedaron en el pasillo, ansiosos. Daniel, inquieto, le preguntaba a Lucía, «Ella estará bien, ¿verdad? Está tardando mucho». Lucía trató de tranquilizarlo. «Relájate, Daniel. Es normal que demore un poco. Ella está bien, y tú, estás enamorado de ella, ¿no es así?». Sonrojado, Daniel respondió. «Sí, la amo más que a nada, pero no sé cómo actuar». Lucía sonrió. «Es sencillo, Daniel. Ámala, cuídala, y si realmente sientes eso, díselo. Las mujeres necesitan escucharlo». Después de un rato, una enfermera apareció con buenas noticias. «Felicidades al padre. Renata dio a luz a 2 niños sanos. Está cansada, pero ambos están bien». Daniel sintió una oleada de alegría y alivio. «No soy el padre, pero me siento feliz como si lo fuera. 2 niños sanos, eso es increíble». En la sala de partos, Renata, exhausta pero radiante, sostenía un bebé en cada brazo. Ya había decidido sus nombres, Rafael y Juan. En ese momento, Lucía entró suavemente en la habitación. «Felicidades, Renata». «¿Cómo estás?», preguntó Lucía, acercándose a su amiga y a los bebés. Renata sonrió, mirando a los dos. «Estoy bien. Cansada, pero feliz. Mira, Lucía, son perfectos». Unos días después, mientras Daniel conducía el auto elegante hacia el hospital, sus pensamientos estaban completamente enfocados en Renata y en los gemelos. «Hoy cambio nuestras vidas para siempre», murmuraba para sí mismo, sintiendo una mezcla de nerviosismo y emoción. En el asiento trasero, los globos de colores flotaban, la alegría que quería traer a la vida de Renata. En el hospital, Daniel esperaba ansiosamente en el vestíbulo, ensayando sus palabras. «Renata, tú eres la luz de mi vida», susurraba en voz baja, sosteniendo la caja elegante con el anillo. Con cada paso que escuchaba, su corazón se aceleraba, imaginando el momento en que Renata aparecería. Cuando finalmente la vio, sintió una ola de amor y certeza, sabiendo que quería pasar el resto de su vida con ella. Lucía, al ver la expresión en el rostro de Daniel, sabía que ese era un momento especial. Él realmente ama a Renata, pensaba, mientras ayudaba a Renata a arreglarse. Sonrió, anticipando la reacción de Renata al ver a Daniel esperándola con tanto amor y cuidado. Cuando Renata vio a Daniel, su corazón se aceleró. «¿Por qué toda esta formalidad?», preguntó a Lucía, confundida con la pompa de la situación. Lucía simplemente sonrió. «Ya verás, Renata. Daniel tiene una sorpresa para ti». Renata sintió una mezcla de curiosidad y emoción mientras se acercaba a Daniel. Tan pronto como Renata se acercó, Daniel tomó sus manos, mirándola a los ojos. «Renata, quiero que seas mi esposa, y Rafael y Juan, mis hijos. ¿Aceptas casarte conmigo?». Las palabras de Daniel fueron como una melodía para los oídos de Renata. Las lágrimas corrían por su rostro mientras respondía. «Sí, Daniel, acepto».
te amo tanto. Ese momento fue mágico, con aplausos y celebraciones llenando el hospital. Después de oficializar la unión, ellos se fueron a vivir juntos, cuidando de los niños como una familia completa. Entre las risas de los niños y los momentos compartidos en familia, había una decisión tácita entre Daniel y Renata. Optaron por no contar a los gemelos sobre Jorge, el padre biológico. Para Daniel, no importaba que no fuera el padre biológico de Rafael y Juan, los amaba como si fueran sus propios hijos. Ellos son mis chicos, no importa lo que diga el ADN, solía decir a Renata, quien asentía con una sonrisa cariñosa. Esta decisión no vino sin sus momentos de duda y reflexión. Renata, en algunas noches, se preguntaba si estaban haciendo lo correcto. ¿Nos entenderán cuando sean mayores?, preguntaba a Daniel, preocupada. Daniel siempre la tranquilizaba. Cuando llegue el momento, explicaremos todo con amor y honestidad. Pero ahora, lo que necesitan es una familia que los ame y proteja, decía, sosteniendo sus manos con firmeza. Los gemelos, por su parte, no podrían estar más felices. Para ellos, Daniel era el mejor padre del mundo. Siempre estaba allí, en los partidos de fútbol, en las presentaciones de la escuela y en las noches en que no podían dormir por pesadillas. Daniel era su héroe, alguien que los hacía sentir seguros y amados. Renata observaba la interacción entre Daniel y los niños con un corazón lleno de gratitud. Sabía que la vida podría haber tomado un camino muy diferente si Daniel no hubiera entrado en sus vidas. Cada sonrisa, cada abrazo compartido entre ellos era un recordatorio del amor que los unía. Daniel tenía la costumbre de llevar a Renata y a los niños a exposiciones de arte. En una de estas ocasiones, Renata se encontró con Jorge, su exnovio que la había abandonado al enterarse de su embarazo. Él, que se decía artista plástico, ahora trabajaba como recepcionista en una exposición. Renata enfrentó a Jorge, intentando ocultar la sorpresa y la agitación interna con una sonrisa forzada. Buenas tardes, tenemos entradas para la exposición de Diego Rivera. ¿Podría ayudarnos con eso?, dijo Jorge, visiblemente conmocionado, tartamudeó mientras intentaba concentrarse. Apenas podía creer que la frente a él era la misma Renata que había conocido años atrás. «Renata, ¿eres tú? Te ves diferente», murmuró, perdido en sus pensamientos. Daniel, al lado de Renata, notó la incomodidad de Jorge e intervino con firmeza. «Señor, no tenemos mucho tiempo. ¿Podría verificar las entradas, por favor?». Jorge, aún aturdido, preguntó impulsivamente. «Renata, ¿estos niños son mis hijos? ¿Cómo se llaman?». Daniel, con una mirada fría, respondió. «Estos son Rafael y Juan, mis hijos». «¿Y usted?». Renata, intentando mantener la situación bajo control, respondió con calma. «No te preocupes, Daniel. Jorge es un antiguo conocido. Pensándolo bien, no sé si quiero ver esta exposición. Busquemos un restaurante por aquí cerca». Saliendo del lugar con Daniel y los gemelos, Renata se sintió aliviada por no tener más a Jorge en su vida y por haber encontrado a un hombre que la ama, la respeta, y nunca la traicionaría como Jorge lo hizo. Jorge reflexionó sobre su vida, ahora estancada y llena de arrepentimientos. Recordaba cómo Margarita lo había amado sinceramente, algo que nunca valoró en su momento. Si tan solo pudiera volver atrás en el tiempo, haría todo diferente. Pero ahora es demasiado tarde, pensó él, con un sentimiento de pérdida y melancolía. Mientras tanto, Renata, Daniel y los gemelos disfrutaron de otra experiencia gastronómica que tanto amaban, dejando atrás la exposición y los fantasmas del pasado. De Renata, se concentraban en el presente y en el futuro brillante que tenían por delante como familia. Los niños crecieron adorando a Daniel como su padre,
y Renata decidió montar una franquicia de talleres para mecánicas mujeres, convirtiéndose en una gran empresaria. Y así, la familia pudo vivir en la más completa armonía. Si te ha gustado esta historia, te pido que dejes tu like y te suscribas al canal. Esto nos ayuda a seguir trayendo historias emocionantes casi todos los días. No te pierdas esta otra historia increíble que está apareciendo ahora en tu pantalla. Muchas gracias por tu apoyo, nos vemos pronto.